Todos los que hemos trabajado con las causas de lesa humanidad, parecería como, sí, es cierto, uno queda en la historia, ¿no? Pero lo quiero tomar como algo cotidiano, porque si no sería muy pesado. Para mí es un trabajo y cumplí con lo que creí que correspondía y lo hice sinceramente y lo hice con mucho trabajo. Fútbol. Por la Liga Profesional, Talleres recibe a Sarmiento de Junín. El partido se jugará en el estadio Eva Perón en la ciudad bonaerense de Junín desde las 19 con el arbitraje de Sebastián Méndez, el VAR a cargo de Diego Ceballos y televisado por ESPN Premium. En el historial jugaron en 9 ocasiones y Sarmiento nunca le pudo ganar a Talleres, ya que hay 6 triunfos del equipo cordobés y 3 empates. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido, Vilma Noche y Hugo Gulman. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahí con la gente de Rumbos cantando primero, este grupo de uruguayos que nos identifica a nosotros a Horas Extras desde hace ya cerca de 8 años, y les damos la bienvenida, Vilma Noche, Enrique Garrido y yo, Hugo Gulman, a este encuentro de una horita en el que nos vamos a hacer compañía mutua. ¿Qué tal, Vilma? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, maravilloso. ¿Sí? Bueno, bien. Sí, acá luchando, ¿cómo estamos? Sí, yo claro. Primero con la gripe todavía, pero, sí, pero ya se te nota, ya un poquito mejor. Se te nota. Martín Loza en los controles, como siempre. Y hoy vamos a tener varias notas, va a ser variado el programa. Vamos a hablar de algunos temas de género, siempre relacionados con el mundo del trabajo. Vamos a hablar del tema académico también relacionado con el mundo del trabajo. Sí, el mundo del trabajo que parece ser lo más amenazado, ¿no? Cuando uno escucha a ciertos candidatos y bueno, nosotros vamos a seguir por supuesto con eso. Vos sabés que justo hubo un anuncio
hablando de esto y con esta mención que haces, de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que algunos lo califican en modo halcón para parecerse más a su competidora interna, a Milei, en fin, bueno, y a lo que es realmente, ¿no? Porque una cosa es lo que parece y otra cosa lo que es. Porque anunció que va a haber un premio para los docentes que no pararon y va a ser financiado con los descuentos realizados a los que sí pararon, a los que sí hicieron huelga. Bueno, es una forma de autofinanciamiento del mismo modo que anuncian autofinanciate tu propio despido, sería algo por el estilo. Ahí en realidad las propuestas ya no son ni eso, son un poquito más graves, ¿no? Yo en el caso de la ciudad decía, bueno, ustedes saben que la gran última pelea había sido la creación de estos institutos de la ciudad de formación, ¿no? Para los docentes, que siempre dicen, bueno, los docentes están mal formados, etcétera. Son uno de los blancos predilectos, y si no, miremos directamente lo que pasa en la provincia de Jujuy. Pero, bueno, yo digo, ¿qué es lo que se forma, ¿no? En educación con este tipo de directivas? Porque ¿qué es lo que forman esos institutos? Me pregunto. Yo decía un poco en broma, mandá a tu chico o chica en una escuela de la ciudad y entonces le vamos a enseñar a hacer pequeño buchoncito y carnerito, de a poquito. Pero, digamos, los valores ya no van a ser muy claros, ¿no? No, pero bueno, ya no asombra este tipo de cosas. No, lo vamos a hablar este tema, por supuesto, con uno de nuestros entrevistados. Y ya que estabas hablando de novedades, hay una reunión importante en este momento en la CTA, creo que a esta hora, que comenzaba Horas Extras, bueno, y va a estar presente el precandidato Agustín Rossi. Se juntan, dicen, con la espica a escuchar Horas Extras y después siguen claro, conversando. Todavía no empezaron por eso, quieren saber con qué vamos a empezar nosotros. Después siguen hablando de las candidaturas. Claro, va a ser muy importante. Es un encuentro que sí estaba previsto, como vos decís, a las 15 horas y que es el primer encuentro formal que alguno de los candidatos tiene con el mundo del trabajo, Vilma. El 13 de julio tenemos un anuncio también que se va a discutir el nuevo salario mínimo en la Argentina. Así que ya tiene fecha eso. Bien. Si te parece, comenzamos ahora con alguno de los temas, ¿sí? Nos vamos a una pausita musical mientras enganchamos a nuestro primer Tenemos la nota. Ah, caramba, ya está la nota. Entonces, bueno, estamos en condiciones de presentar al presidente honorario vamos a decirlo bien porque la última vez nos retó, de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, abogado laboralista, por supuesto él, asesor sindical. Estamos en comunicación ya para hablar de todos estos temas de los que nos interesan a los trabajadores y trabajadoras con Gustavo Ciampa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Vilma, buenas tardes Hugo, un gusto estar en el programa con ustedes. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto. Muy bien, gracias. Bueno, Hugo decía una cuestión académica, ¿no? Porque en estos días tienen un congreso nacional, un congreso de abogados laboralistas, de abogados y abogadas laboralistas, y a raíz de los 40 años de democracia, ¿verdad? Sí. ¿Democracia y derecho al trabajo se llama o no? A ver, si democracia, derecho del trabajo y movimiento obrero. Estamos con mucha expectativa con este congreso, porque además de la fase académica que vos marcás bien, tenemos mucha participación sindical. Y yo en 35 años de profesión que tengo, no recuerdo un congreso de derecho del trabajo, y bien que la verdad tuve muchos, pero con tanta participación sindical. Entonces, estamos entrelazando, si se quiere, en un congreso algo que pasa, digamos, en la dinámica de las relaciones laborales, que es entrelazar a abogados y abogadas laboralistas con el movimiento obrero. Si ustedes me permiten, en 2 minutos, les cuento, por ejemplo, quiénes van a estar en los paneles. Sí, nos interesa mucho, lógico. Adelante. Sergio Palazzo, Abel Furlán, el gringo Amichetti, Alejandro Amor, Jorge Sola, Carlos Minucci, Carlos Marín, Soledad Alonso, Carlos Ortega, Carla Gaudenzi, Sonia Leso, Fabián Bochela. Bueno, ahora me siento mal porque me vengo a estar olvidando de alguna dirigente. Pero hay un espectro muy amplio de dirigencia sindical, con lo cual, digamos, es un congreso donde no se va a vivir el derecho como algo abstracto.
O sea, algo... va a haber gente de los, por ejemplo, acabas de nombrar algunos dirigentes de la corriente federal, por ejemplo, entre otros, hay varios, ¿no?, que van a participar, pero también de las otras corrientes internas del CEMUN, del MASA, de los gordos, digamos, ¿participan todos de alguna manera? ¿Tienen representantes? Sí, te diría que casi todos, pero por ejemplo, está el secretario de prensa de la CGT, Jorge Sola, está Alejandro Amor de SUTECBA y Consejo Directivo de CGT también, está, de la corriente federal, lo mencionaban, está Sergio Palazzo, está, digamos, y por supuesto que la gente tiene que saber quiénes son, pero puede que no, pero a ver, los bancarios, los metalúrgicos, los gráficos, los municipales, empresas de energía, personal de ANSES, periodistas, docentes, personal telefónicos, digamos, todos estos gremios a través de sus representantes sindicales que van a participar en el Congreso, y obviamente también abogados y abogadas laboralistas. Va a haber jueces. Hay 2 entidades de jueces del trabajo que van a participar en el Congreso, la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo y la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, además de haber otros jueces de Cámara y de primera instancia que posiblemente no estén, digamos, en ninguna de las 2 asociaciones. Y además de los paneles, vamos a hacer un homenaje a Héctor Recalde. Claro. Y además de los paneles va a haber talleres. Va a haber 6 talleres que tienen otra dinámica, tienen una dinámica mucho más participativa, muy horizontal, con coordinadores que dispararán temas, pero son de discusión, de debate, y la idea es que podamos llegar a conclusiones que serán publicadas, ¿no? Y en los paneles la temática es de fortalecimiento del movimiento obrero, de la acción sindical, cómo tutela la justicia los derechos de los trabajadores y trabajadoras, cuáles las políticas gremiales y laborales en el marco de esta campaña electoral presidencial. ¿No? Son temas muy actuales, además. Bueno, reafirmo entonces que empieza el día jueves, es el día jueves y viernes que se va a desarrollar, que la mesa de apertura se denomina el desafío del movimiento obrero a 40 años de la recuperación de la democracia, que es en principio lo que los reúne, que hay talleres muy interesantes, que hay reconocimiento, como decías. Y si me permitís, yo voy a empezar por uno que leí en los talleres, por uno de los temas, ¿no? Derecho a huelga. Huelga dice, derecho o delito. Y estos días, bueno, precisamente, me parece interesante que hablemos de esto, perdón, hablemos de este tema, ¿no? Yo lo escuchaba en el día de ayer que recordaba a Héctor Recalde, que decías que iba a ser uno de los mencionados y reconocido, ¿no? La huelga es el derecho a hacer daño, decía Recalde. Claro. ¿Por qué? Es el único derecho, no solo constitucional, es un derecho humano, que es la permisión, el permiso a hacer daño a otro. Después hay a nivel legal puede haber más, ¿no? La legítima defensa, pero porque el daño es inherente a la huelga. La huelga es el daño, no es el daño por el daño mismo, es el daño como medida de presión para lograr una reivindicación o defender algún derecho. Es una acción colectiva, precisamente es un motorizador del avance social. Y esto está reconocido ya desde 1917, la primera constitución que reconoció el derecho de huelga con el constitucionalismo social, y luego elevado a derecho humano. Tiene la huelga, lo mismo que la libertad sindical, pero con la huelga es más manifiesto, una evolución histórica maravillosa, pues, de empezar siendo un delito. La huelga en los inicios del capitalismo era considerado un delito, agremiarse era considerado un delito. Claro. Pasaron a ser hoy en la comunidad internacional derechos humanos. Y si ahora fíjate, en un lapso de 150 años. Estaba pensando en esto, Gustavo, qué contraste, antes de conectar la comunicación con vos, en la apertura, estábamos charlando y comentamos acerca de un proyecto de Larreta que anunció que, no es un que proyecto, quiere otorgar, no es un proyecto. Una decisión, una decisión. La decisión de otorgar un premio a los docentes que no pararon y que va a ser financiado por los descuentos realizados a los que sí adhirieron a las huelgas. O sea, que eso es una penalización
a quien ejerce un derecho constitucional y un derecho humano. Y hace muy poco, hace nada más que 2 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la intérprete fiel, auténtica y última intérprete de la Carta Americana de Derechos Humanos, dijo que los estados deben primero derogar todas las normas de naturaleza penal que pueden ser utilizadas para perseguir el derecho de huelga. Derogar, suprimir, dijo, ¿no? Suprimir quiere decir derogar, pero además quiere decir que las que estén vigentes no pueden ser aplicadas para perseguir el derecho de huelga. Además dijo que no puede haber ningún tipo de penalización, ni en el sector privado, ni desde el Estado, a los trabajadores y trabajadoras que hacen huelga. Esto es lectura, interpretación auténtica de la Carta Americana de Derechos Humanos. Lo que está haciendo la Reta con esto es violando la Carta Americana de Derechos Humanos. Es una violación a los derechos humanos, la Reta. Y bueno, si escuchamos también declaraciones en los últimos días, creo que bueno, van a ser las estrellas también del Congreso, más allá de los talleres específicos que tienen, también en violencia, en los derechos para las mujeres, ¿no? Pero escuchábamos estos días a Bullrich hablar de la reforma laboral, que siguen insistiendo también. Hoy no es razonable una indemnización, ¿no? Y parece que, y la Reta se sumaba a esto en estos días, que parece que lo que vamos a tener por trabajo es un acuerdo. Por supuesto, se llegan al poder, ¿no? Acuerdos civiles directamente, ¿no? ¿Saben qué otra cosa dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que además está el consagrado Tratado de Derechos Humanos, por eso lo está interpretando. Dijo, no puede haber marcha atrás en los derechos sociales. Esto que pretenden Bullrich, Larreta, de derogar la indemnización por despido, también viola tratados internacionales de derechos humanos, porque viola lo que se llama el principio de progresividad. Estamos hablando de derechos humanos, digamos, reconocidos como tales en la comunidad internacional, con lo cual no se puede hacer jurídicamente. Esto genera responsabilidad del Estado, pero además de eso, pues eso es pleno jurídico, y alguien podría decirme, bueno, si es un tema jurídico, de abogados, de jueces, que no lo es, pero supongamos eso. Además es mentira. Es mentira lo que dicen. La indemnización por despido en la Argentina es un sueldo por año de antigüedad. Sí. No es cara la indemnización por despido, no hay empresa que se funda con el juicio laboral con la indemnización por despido. Alguna vez hablamos, además, no existe esta que... Ahora, cuando ellos... Laboral. Gustavo, menos del 2% de los trabajadores que tiene derecho a hacer juicio lo hacen. Claro. Y, o sea, cuando ellos plantean, por ejemplo, como planteó Patricia Bullrich hace un tiempo, no hace mucho tiempo, que hoy no es razonable la indemnización, es solamente una cuestión periodística que tira al aire para el debate, para armar un poco de lío y para fidelizar a un determinado sector, no es otra cosa. Yo creo que es eso. Uno, ante una afirmación así, tiene que pensar, o es desconocimiento o es mala fe. Desconocimiento hasta altura de los acontecimientos, una precandidatura presidencial, no creo que nadie pueda alargarse con una declaración así sin antes haber preguntado cómo se dice. Claro, y fue ministra de Trabajo también. Claro, lo hacen a propósito. Ahora, más allá de que a Bullrich le parezca o no razonable, esto a la indemnización por despido obliga a la Constitución. No hay posibilidad de que no haya en la Argentina indemnización por despido, salvo que se modifique la Constitución. Y habría que ver si se puede, encima. Porque la Constitución ordena proteger contra el despido arbitrario. No dice los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo analizarán si conviene. No, utiliza el imperativo. Que las leyes deberán proteger, entre otros bienes, a los trabajadores contra el despido arbitrario. Y esto implica que tiene que, primero, contra el despido arbitrario, quiere decir que el despido arbitrario es el despido sin causa. Sí. Es el despido que no está fundado en un incumplimiento grave de la otra parte. En la Argentina las empresas no tienen derecho a despedir, mal que le pese a Bullrich, mal que le pese a la Reta. El despido sin causa es un acto ilícito. Es tan ilícito, medido en ilicitud, como atropellar a un peatón. Tal como lo estoy diciendo, ¿eh? Lo que pasa es que si alguien atropella a un peatón, tiene que reparar todos los daños que quedarán sujetos a prueba. Bueno, ¿cuál es el daño que produjo? Y tendrá que reparar. En materia laboral, el que despide sin causa tiene que pagar una indemnización también, pero tarifada, la ley de la tarifa, un sueldo por año de antigüedad, por cuestiones de
de política laboral, pero el acto es ilícito. Y la Constitución dice, hay que proteger contra ese acto ilícito de forma tal que esa protección sea de tal entidad que funcione como un disuasivo para que las empresas no despidan sin causa. Con lo cual es un mandato de la Constitución, que tiene que haber indemnización, y segundo, que tiene que ser cara, porque solo así funciona como disuasivo. Y en la Argentina todavía no llegamos con esta indemnización a cumplir con el mandato constitucional. Con la indemnización, un sueldo por año de antigüedad es barata. Claro, cuando con la vista puesta en la Constitución Provincial de Jujuy, por ejemplo, y lo que pasó en el último tiempo, dirán, bueno, todo se puede reformar, ¿no? Pareciera. Tendrán que promoverlo. Otra de las... Y además, a la luz del principio de progresividad, creo yo que no se puede. Pero, digamos, sería otra discusión. Lo cierto es que hoy, con esta Constitución vigente, con este artículo 14 bis, que tuvo un origen espurio, que quedó, digamos, purgado en la década del 90, porque no nos olvidemos que es la reforma constitucional de 1957 viene con, digamos, la mayoría del país sin haber participado, ni siquiera indirectamente, en esa convención constituyente. De ahí surgió el 14 bis. Quedó purgado en el 94, no con la reforma constitucional. Ahora, la interpretación del 14 bis es esa. No hay otra interpretación del 14 bis. Ahora es no puede haber leyes que incumplan con el mandato constitucional. Claro, vos nos tranquilizás con esto, obviamente. Nosotros uno escucha esto y nos ponemos así como muy alarmados, ¿no? Decimos, bueno, que está en peligro todo para los trabajadores, entonces, con esta gente. Y, bueno, estamos amparados por la Constitución, pero no es un peligro en sí mismo ya estar escuchando precandidatos que digan esto porque los trabajadores nuevos, a lo mejor no nosotros que tenemos unos cuantos años, ¿no? Pero digo que no sepan esto y ya no pidan ejercer sus derechos, ¿no es un peligro en sí mismo? Déjame que te amplíe, déjame que amplíe la pregunta. ¿Quieres ser mi exégeta, Ciampa? ¿Lo dejamos? Déjame que amplíe la pregunta porque viene enganchado con algo parecido a lo que te iba a preguntar, que se relaciona con el tercer panel que hacen, que son las políticas laborales y gremiales en el marco de un nuevo proceso electoral. Y pensaba, complementando lo que dice Vilma, ¿se vende más políticamente diciendo que van a cercenar derechos o que se van a ampliar derechos? A mí me pone loco esto, porque no entiendo. Entiendo que apunten a un público determinado endurecido, pero no sé, me parece que no es la mayoría. Yo comparto, yo estoy estupefacto con esto pero me parece bueno que esté, digamos, claro el contraste, blanco sobre negro, ¿no? Pero yo en la primera campaña que escucho donde candidatos dicen te vamos a sacar derechos. Claro. Sí. Porque esto puede generarle, y acá también creo que quiero transmitir un mensaje, esto le puede generar alguna expectativa al que no tiene trabajo. El que no tiene trabajo dice, ¿de qué indemnización por despido me estás hablando, Ciampa, si no tengo laburo? Sí. Primero tengo que tener laburo para tener derecho a indemnización por despido. Entonces, si sacando la indemnización se crea trabajo, bueno, ahí vamos a estar todos adentro. Y yo le quiero decir a los compatriotas que pueden pensar así, que con estas fórmulas de Larreta, de Bullrich, de que no es indemnización por despido, ya se probaron en la Argentina. Y lo que hicieron no fue generar puestos de trabajo, ni siquiera mantuvieron la situación igual. Al contrario, destruyeron puestos de trabajo. Mira, durante la década de flexibilización de los 90, se crearon formas de contratación sin derecho a indemnización, en caso de despido, o con indemnización de solo la mitad de un sueldo. No la mitad de un sueldo por año, la mitad de un sueldo total, toda indemnización. Se redujeron las contribuciones patronales. Se crearon 6 formas de contratación así, sin indemnización o con solo medio sueldo de indemnización. Y la desocupación pasó del 6% al 21,5%. Y con este sistema, quizá hoy de un sueldo por año de antigüedad, que es el que quieren sacar, porque dicen que con esto no se genera empleo, la desocupación bajó del 21,5% al 6,5%. Con lo cual es falso que no se genere empleo porque existe indemnización por despido. Sí, la idea de esto de todos los días escucharles algo parece que reafirma, por ejemplo, Larreta también dijo ampliar el periodo de prueba de 3 meses a 6, ¿no? Yo no entiendo. Es una cosa que... Larreta parece que quisiera hacer la recreación de Fernando de la Rúa.
más allá de que fue funcionario de Fernando de la Rúa, hace las mismas cosas que hizo Fernando de la Rúa. Bueno. Y a eso nos llevaron. Sí, volvemos a tener a todos en su lugar, ¿no? Patricia La también. ampliación del periodo de prueba la hizo Fernando de la Rúa, con la ley Banelco, que permitieron, a través de eso, que el periodo de prueba pasara a 6 meses, o en el caso de las pymes, a 1 año. Y explotó la desocupación. Sí, la idea pareciera seguir instalando que el problema está en el otro, en el igual, ¿no? No en el dador del empleo y en dónde van los impuestos de la gente, pero pareciera eso, ¿no? Si me lo saca el que está al lado, que no tiene, que trabaja, que tiene un plan, que está siempre en la misma idea. Claro, pero además, cuando no hay protección contra el despido, de nada valen el resto de los derechos. ¿Ustedes se imaginan? Y la audiencia, digamos, vamos a recrear una hipótesis. Si no hubiera indemnización por despido y las empresas pudieran despedir a cualquier trabajador, a cualquier trabajadora de un día para el otro sin tener que pagar una indemnización, ¿qué trabajador o qué trabajadora, estando enfermo, va a decir no estoy en condiciones de trabajar? Claro. ¿Qué trabajador o qué trabajadora está en condiciones de decir págueme las horas extra que no me paga, o págueme el sueldo de mi categoría, no me pague esta, o tengo derecho a tomarme vacaciones, que al día siguiente puede ser despedido sin que el empleador tenga que pagar ninguna indemnización? La indemnización por despido, la protección contra el despido, en definitiva, que es la indemnización, es una condición de ejercicio o de respeto del resto de los derechos. Porque sin esa protección, ningún trabajador puede hacerse respetar en ningún derecho. Y ahí está otro de los temas importantes en este Congreso, que es la tutela del Estado, ¿no? Para la progresividad de los derechos. Claro, porque, a ver, pues sabes que lo que llama la opinión consultiva 27-21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo ya mencioné cuando empezábamos, establece una obligación muy fuerte a cargo de los estados, no solo de respetar, sino de garantizar el ejercicio de los derechos laborales. Y que haya un fuero en los poderes judiciales, además, que haya un fuero de competencia específica en materia laboral. Todos los conflictos laborales, sean individuales o colectivos, tienen que ir a un fuero específico. Esto implica estas persecuciones penales que hay a trabajadores en huelga. Los jueces penales no tienen competencia para esto. Tienen que pasar todas las aristas de los conflictos laborales, tienen que ir hacia la justicia del trabajo. Hay un mandato también hacia los poderes legislativos. No puede haber lo que se hace marcha atrás en las legislaciones. Bueno, tenemos todas nuestras esperanzas puestas directamente en todos estos temas del Congreso, en reafirmar todos estos derechos a nada más y nada menos que a 40 años del restablecimiento de la democracia, Ciampa. Y déjame apuntar esto, y a 46 años de la Noche de las Corbatas. Vos mencionabas que íbamos a hacer el cierre en conmemoración a la Noche de las Corbatas. Y la Noche de las Corbatas, para explicarle al público, fueron en realidad más de una noche en Mar del Plata, en julio de 1977, el secuestro y asesinato de algunos de ellos, desaparición de otros abogados laboralistas, entre ellos el autor de la ley de contrato de trabajo, que fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos por ser abogados laboralistas. Esto es una de las demostraciones más claras del carácter cívico-militar de la dictadura. Claro. Bueno, le agradecemos mucho y esperemos las conclusiones entonces, las leeremos aquí en el programa y bueno, esperamos que un éxito, que sea el Congreso, que les vaya muy bien, que reafirmen. El agradecido soy yo, Vilma y Hugo, y me comprometo a hacerles llegar las conclusiones. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, gracias. El abogado laboralista Gustavo Ciampa, aquí en Horas Extras. Mirabas la luna por el balcón, tomabas un vino con hielo
La noche empezaba y pensaba, Dios, ¿por qué estoy tan lejos, lejos? Yo era otro fantasma en la capital, con sueños más chicos que el resto. Se iba el verano y pensaba, Dios, no quiero estar lejos, lejos. Vos y tus besos tan tristes, yo y mis ganas de irme fui. Tu juguete mañoso, cada mañana jugaba a ser otro. Vos fuiste mía un verano, yo me aturdí con tus labios hoy. Que ya no hay más profetas, soy corazón, la mitad de lo que era. Descalza en el almacén, bañada en sudor y no sé por qué. Quisiera arrancarte el vestido y ver cómo era estar cerca, cerca. Oh, si tus besos tan tristes, yo y mis ganas de irme fui. Tu juguete mañoso, cada mañana jugaba a ser otro. Vos fuiste mía un verano, yo me aturdí con tus labios hoy. Que ya no hay más profetas, soy corazón, la mitad de lo que era. Bien, estábamos escuchando a Martín Elizalde, Almacén. ¿Sabés que varias veces pasé temas de Martín Elizalde y el otro día lo vi en vivo, casualmente, como estaba invitado en un show? Y me pareció buenísimo algunas cosas que hace y es un excelente pianista, además. En fin. Vilma, bueno, sigamos. como seguimos preocupados, ¿no?, con todas las cosas que escuchemos, no porque estamos dando por cierto, además, un próximo gobierno de la oposición, no estamos haciendo eso. Para nada. Lo que uno se preocupa es qué es lo que recibe el trabajador, porque en definitiva, por más que estén contemplados sus derechos en la Constitución, el tema es que la gente quiera hacerlos cumplir, ¿no? Que muchas veces lo que se hace es amedrentar con algunas declaraciones. Y bueno, justamente nuestro compañero Enrique Garrido estuvo hablando a raíz de otro tema y otras declaraciones, mirá vos, ¿no?, de Patricia Bullrich con datos falsos respecto de las matrículas en instituciones universitarias. Y bueno, precisamente estuvo hablando sobre este tema y nos dejó una nota. Nos dejó una nota con Nuria Hiniger, que es antropóloga y además es secretaria general de ATE CONICET. Y esto fue lo que conversaron. Becarias y becarios del CONICET realizaron ayer una feria de ciencias frente al Congreso de la Nación para visibilizar las carencias de las que sufren y promover un proyecto del diputado nacional Pablo Carro del Frente de Todos, referido precisamente a cubrir aquellos derechos que no les son reconocidos. Ahora estamos en comunicación con Nuria Hiniger. Nuria Hiniger es la secretaria general de ATE CONICET, es antropóloga y doctora en antropología social y docente. Nuria, muchas gracias por atender. Mi nombre es Enrique Garrido. Buen día, ¿qué tal? Bien, gracias. En principio, Nuria, ¿por qué una científica, un científico hace esfuerzos para ingresar en el CONICET? Bueno, es una pregunta compleja y multicausal, si se quiere, ¿no? Depende del momento histórico, por supuesto, y de muchos factores. Pero me parece a mí que hay alguno que tiene que ver con la ausencia de carreras científicas específicas en otros lugares que no sea CONICET. Digamos, CONICET tiene una carrera
de ciencia y tecnología que es de dedicación exclusiva, sí. Que de algún modo el único trabajo y la única tarea que nosotros y nosotras tenemos es la tarea estrictamente de producción de conocimientos, y eso, bueno, cuando es eso lo que te gusta, CONICET es ideal, porque en la universidad, en las universidades públicas, por supuesto que se produce un montón de conocimiento, sí. pero siempre está articulado con la docencia y la extensión. Y entonces para algunos y algunas que solo les gusta investigar, es una ventaja. Eso por un lado. Ahora, eso es el mundo ideal. Sí. Hay otras cuestiones que tienen que ver con dificultades en el ingreso a las universidades para producir conocimiento. Las universidades tienen muy pocas dedicaciones exclusivas, que son las dedicaciones que permiten producir ciencia y tecnología. Esto se fue profundizando desde la década del 90, fundamentalmente, fines de los 80, la multiplicidad de dedicaciones parciales en la universidad, y por lo tanto la imposibilidad de tener tiempo y la disponibilidad horaria para dedicarse a la investigación. Y cuando se retomaron alrededor de 2005, con el gobierno de Néstor y Cristina, se retomaron las políticas científicas como tales, digamos, de desarrollo científico-tecnológico, la apuesta fue, más que las universidades, el CONICET. Claro. Entonces se produjo de algún modo una masificación de los trabajadores y trabajadoras de CONICET, que desarrollamos exclusivamente ciencia y tecnología, pero que además trabajamos en las universidades como docentes. Claro. Es decir, las universidades dejaron de ser la usina de producción de conocimiento articulada con la docencia y la extensión, y se pasó al CONICET como usina de producción de conocimiento, dejando en las universidades una porción más pequeña de productores estrictamente, ¿no?, de conocimiento científico-tecnológico, y muchos más docentes que articulen con CONICET. Esto realmente es una complejidad, ¿no? Probablemente no sea el mejor sistema que tenemos, ni por asomo. En realidad las universidades son mucho más democráticas desde el punto de vista de la producción, difusión y construcción del conocimiento, mucho más democráticas que CONICET. Pero bueno, la decisión política en aquel momento. En 2005 se reabre la carrera del investigador de CONICET, y en 2007 se crea el Ministerio de Ciencia. La decisión política fue desarrollar la investigación a través del CONICET y fortalecer las universidades en el sentido de la formación de licenciados, de profesionales, claro, digamos como espacios de docencia, de enseñanza y aprendizaje, y bueno, y algo de eso se solapó, ¿no? Pero hay que decir también que se le agrega una complejidad, que es que los trabajadores de CONICET no solo damos clase en la universidad, sino que la enorme mayoría tiene sede de trabajo en la universidad, con lo cual el conocimiento se produce en la universidad, pero difícilmente con fondos propios de la universidad. Entonces ahí hay solapamientos institucionales y solapamientos presupuestarios, ¿no? Bueno, se tornó un sistema de ciencia y tecnología muy complejo, en donde solo pensar al CONICET no alcanza, solo pensar a las universidades tampoco, y dejar por fuera el resto de los organismos de ciencia y tecnología en nuestro país tampoco, porque en realidad hay muchas intersecciones entre el INTA, el INTI, las universidades, la CONEA, el INIDEP, el Servicio Meteorológico Nacional. Somos todos organismos de ciencia que articulamos con las universidades, que trabajamos en las universidades, y que al mismo tiempo somos de organismos distintos, ¿no? Y tenemos condiciones de trabajo y de salario diferentes. Nuria, a pesar de ser un trabajo de tiempo completo, ¿cuáles son las carencias que sufren investigadoras e investigadores del CONICET? Bueno, en primer lugar,
El CONICET tiene 4 escalafones, decimos nosotros, digamos, 4 sectores específicos que integran la planta. Uno somos los investigadores e investigadoras, otro es el personal de apoyo a la investigación, que son técnicos y profesionales que asisten y llevan adelante las investigaciones desde el punto de vista del sostén. Otros son los administrativos y administrativas, y el cuarto son los becarios y becarias. Y acá en estos 4 escalafones hay muchas diferencias en las condiciones de trabajo, digamos. Todos, excepto los becarios, todos somos trabajadores de planta del CONICET, pero los investigadores y el personal de apoyo nos regimos por un estatuto de la dictadura de la NUCE todavía, y los administrativos se rigen igual que el resto de los ministerios y organismos del Estado Nacional, de la Administración Pública Nacional, digamos. Entonces ahí, de nuevo, en esta historia de solapamientos y de decisiones políticas que no terminan de tirar lo que hay atrás para construir lo que viene, digamos, ahí hay una tensión en nuestra historia. Quedó el CONICET conformado por 4 escalafones que tienen regímenes diferentes, muy mal regulados todos ellos. La situación específica de los becarios y las becarias es que son 1/3 de los trabajadores y trabajadoras de CONICET. Es imposible producir ciencia como se produce en nuestro país sin los becarios y las becarias. Digo, son trabajadores que forman parte de todos los equipos de investigación, desde los que hicieron el barbijo y hasta los que hicieron la vacuna, digo, de lo que conocemos que se produce de ciencia en la Argentina, digamos, de lo que es conocido, de eso que se produjo y se hizo famoso, participaron becarios y becarias. Y sin embargo son trabajadores que no tienen ni obra social, ni aguinaldo, ni aportes previsionales. Eso es lo que viene a corregir el proyecto de Carro. Eso es lo que intenta venir a corregir el proyecto de Carro. Hay que decir que esta pelea es vieja, no es que empieza ahora, digamos, con la presentación que hicimos del proyecto de ley con Pablo Carro. Es una vieja pelea por los derechos de los becarios y las becarias. Fuimos conquistando algunas cositas, por ejemplo, ahora las becarias tienen licencia por maternidad, digamos, cosas así que antes no había. Claro. Pero sin embargo, hay algunos derechos que son recontrabásicos, digo, que cualquier trabajador del Estado debe tener y ya hace mucho que se han conquistado, como el aguinaldo, que ya lleva, no sé, del primer peronismo, digo, ya lleva como 80 años de existencia. El aguinaldo, la incorporación al sistema de obras sociales, que además después de la pandemia, con más razón, ¿no? Porque estamos hablando de trabajadores que tienen una cobertura médica tercerizada que paga CONICET solamente para sí mismos, no para ellos y sus familias, con lo cual, y que además, si por algún motivo hay alguna modificación en su estatus, es decir, por ejemplo, toman un cargo en la universidad, esa cobertura se le da de baja. Entonces es prehistórico. ¿Y los aportes jubilatorios? Y además no tienen aportes jubilatorios, es decir, estás trabajando durante entre 5 y 8 años con una beca en un organismo público y que es el inicio de tu carrera científica. Se inicia la carrera científica con becas para doctorarse, y esos primeros entre 5 y 8 años no tenés ningún aporte previsional, con lo cual las mujeres no vamos a tener derecho a jubilarnos a los 60 y los varones no van a tener derecho a jubilarse a los 65, digamos, no, porque no llegás a tener los 30 años de aporte, un despropósito. 7, 8 años sin ningún aporte. Claro. Así que es algo para resolver de manera inmediata, digamos. Nuria, ¿cuándo creen que podría abrirse la ventana, la puerta, para que este proyecto sea tratado y aprobado en el Congreso? Ya tiene las firmas de numerosas diputadas y diputados. Sí, ahora estamos, digamos, el proyecto entró por la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside Facundo Manes. Él se manifestó a favor del proyecto y por lo tanto estamos esperando que llame al tratamiento a sacar dictamen y que esto avance, digamos.
justo ayer que hicimos la Feria de Ciencia, algunos diputados y diputadas pasaron por la feria que hicimos en el Congreso, que fue muy muy buena y interesantísima, y se mostraron un montón de cosas que producen nuestros científicos y científicas, y ahí se decía, esperemos que a fin de la semana que viene ya avance el dictamen de la comisión. La verdad es que los tiempos de la Cámara de Diputados no son necesariamente los tiempos No, que quieren y menos los ahora padres en tiempos preelectorales. Sí, y ahí hay un punto importante a tener en cuenta, que es que mientras el Congreso de la Nación discute esto, el Gobierno Nacional lo puede resolver por decreto, digamos, con lo cual mientras se discute en profundidad cómo debe ser el sistema de becas y cuáles deben ser los derechos, tranquilamente con un decreto del presidente y los ministros, esto se puede resolver hoy. Así que la verdad que estamos también Ojalá sea así. eso. El ministro Daniel Filmus se manifestó de acuerdo con todos los derechos varias veces. Sí. Bueno, hay que tomar la iniciativa, es una iniciativa que le corresponde al Gobierno Nacional. Que además no estamos hablando de una millonada de plata, Y además son derechos, eso es fundamental. Y además son derechos, digo, Sí. si no se termina este gobierno sin estos derechos. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, esperamos y deseamos que esto se apruebe. Entre tanto cumplimos con nuestra tarea, que es hacérselo conocer a nuestros oyentes, a nuestras oyentes. Te agradecemos mucho por habernos atendido. No, muchísimas gracias. Era Nuria Hiniger, como te dijimos al comienzo, es secretaria general de ATE CONICET. Ella misma es doctora en antropología social y es docente. Caminaba por las calles como un gato y compraba sus zapatos en la peor zapatería del lugar. Y tenía 1001 amigos de la noche y subía cualquier coche sin amor y sin piedad. Él, en cambio, vida lábil y ordenada, la corbata que apretada se aflojaba solamente en el placar. Y portaba su netbook compañera que le amainaba la ansiedad y la eterna soledad. No tenía plantas, flores o animales o esas cosas que banales él nombraba como cosas sin valor. Ella, en cambio, convivía con 3 gatos, 4 perros y 1000 muertos de su culo culebrón. Para Yupi no le dio la billetera, para gato le sobraba corazón. Tan distintos, tan distantes, ella en vez... Ahí lo que están escuchando, Gabriela Novaro. Este tema se llama Gualicho de Luna. Muy lindo. Precioso, precioso tema, muy lindo. Un tema de una autora nueva, de una cantora, Marisa Vázquez, que tiene letras preciosas. Y Gabriela Novaro va a estar este sábado en Pista Urbana. Pista Urbana está organizando durante todo el mes, son 30 shows diferentes. El Tango Pide Pista 8, la 8ª edición de su festival. Son cerca de 150 artistas que van a estar en escena presentándose. Cada día van a estar, ¿no? ¿Con quién va a estar, Gabriela? Con Hernán Reinaudo en guitarra. Gran guitarrista, músico. gran guitarrista. Esto va a ser a la tarde, después a la noche hay otro espectáculo, a las 5 de la tarde, en Pista Urbana, Chacabuco, lindo 874. horario. Muy buen horario, pasear un poquito por San Telmo, venir a ver un rato de tango y después seguir caminando, pero satisfechos de haber escuchado un buen espectáculo.
todos juntos, con los gatos, con los perros y los muertos que sonríen en el cajón. Para Yupi no le dio la billetera, para Gato le sobraba corazón. Tan distintos, tan distantes, ella en Venus, él en Marte, un gualicho de la luna y el amor. Bien, y esto era el tema que estábamos escuchando, Gabriela Novaro. Nos quedan algunos minutos de programa y vamos a aprovechar porque durante esta semana el colectivo de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de los Trabajadores, de la Confederación General del Trabajo, por supuesto, le pidió a los legisladores que se dictamine y se avance en la discusión parlamentaria sobre las licencias igualitarias. Vamos a conversar con una de las gremialistas que activamente desde hace mucho tiempo viene trabajando en esto. Se trata de Mara Rivera, subsecretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades del sindicato de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE. ¿Cómo te va, Mara? Aquí Vilma Noche y Hugo Gulman saludándote. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por llamarme. Al contrario, gracias por atendernos. Mara, ¿cuáles son las licencias igualitarias que nos faltan? Así de una, contanos. Bueno, a grandes rasgos, primero decirle que en la Cámara de Diputados hay 54 proyectos de todos los bloques, o sea que es una demanda que viene empujando hace muchos años y se inicia la discusión a través del Poder Ejecutivo Nacional que baja un proyecto de ley con muchas licencias, pero para como empezar a hacer el tratamiento se destacaron algunas importantes como la creación de licencia por adopción, que no existe en la ley de contrato de trabajo. Parece mentira. Después la otra es la ampliación, sí, parece mentira en el avance que tuvimos, pero hoy solo tenemos ese privilegio las y los sindicalizados, que lo hacemos a través de nuestros convenios colectivos de trabajo, pero la ley de contrato de trabajo no existe. Después la otra que se puso en discusión y pareció importante es la ampliación de la licencia por no gestante a 45 días, que hoy recordemos que tenemos una licencia por paternidad de 2 días, que hoy con 2 días no hacemos mucho también, así que eso se quería llevar a 45 días. Después, por otro, es un artículo muy importante, que es la creación de la licencia por violencia de género, que si bien muchas organizaciones sindicales venimos incorporando esta licencia en los convenios, pero bueno, es algo que ya somos un país con una cantidad de femicidios enormes, entonces no podemos mirar para otro lado en el ámbito laboral, ¿no? Así. ¿Les parece? Y por otro lado, ¿sí? y otra última que quiero destacar era la licencias parentales en caso de discapacidad. Lamentablemente ayer no salió dictamen en lo que fue la Comisión de Legislación del Trabajo y Géneros y Diversidades, que se juntaron las dos comisiones para sacar un dictamen y para que se ponga hoy en votación, y la verdad que no tuvimos dictamen, o sea que en definitiva me digo que volvemos a foja cero con los proyectos de ley vigentes, pero todavía no se puede dar la discusión y la votación. Mara, vos sabés que tuvimos se nos acortaron mucho los tiempos en el programa, justo estuvimos tratando el tema del congreso que se va a hacer en esta semana, pero no quiero despedirte sin consultarte algo acerca del gremio específicamente, ¿no? Que tiene que ver con el proyecto de ley que presentaron junto a la diputada María Rosa Martínez para que Enarsa compre las acciones de Edesur. Justamente ayer algunos medios publicaron algunos nombres de candidatos a comprar, entre los que está Jorge Brito, está McFarlane, hay varios, todos empresarios, y no se menciona al Estado Nacional a través de Enarsa, y esto es una lucha que tu gremio APSE viene llevando adelante desde hace mucho. Sí, los mismos empresarios que toman el servicio público como una unidad de negocio, ¿no? Hay que decirlo, porque refieren todos a la compra de Edesur a través de una unidad de negocio y no lo ven como un servicio público esencial, así que estaríamos
Si tenemos esos compradores, estaríamos en el mismo escenario o peor, porque cada vez tenemos menos años de distribución de energía. Y bueno, la propuesta de APSE, que la toman las diputadas María Rosa Martínez y Vanessa Sile, es que el Estado, a través de la empresa NARSA, compre el 52% de las acciones. La verdad, por ahora no tenemos una voluntad política expresa, pero bueno, nosotros seguimos, como siempre, luchando desde abajo. Claro, claro. Mara, disculpa lo breve de la nota, pero se nos va el programa. Para otra vez prometemos extendernos un rato más en una cantidad de temas de los que vos te ocupás. Bueno, por supuesto, a disposición. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Beso enorme. Era Mara Rivera, subsecretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, de APSE. Vilma, llegamos a las 16. Para irnos. Justito, para irnos puntuales. Así que bueno, muchas gracias a todo Radio Caput, a los oyentes del otro lado, y nos reencontramos la semana que viene, Vilma, a las 15 como siempre. Hasta el miércoles, a Chau. las 15. Las horas extras llegaron a su fin. Nos reencontramos el próximo martes a las 21 en Radio Caput. Hasta su propia mirada. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Noticias. Política. Massa encabezó el lanzamiento de la tarjeta SUBE para el transporte del Delta bonaerense. El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que la implementación de la tarjeta para los vecinos y vecinas de las islas del Delta es una muestra de las políticas del país de la inclusión contra quienes eligen el ajuste. En un país en el que se discute exclusión o inclusión, ajuste o desarrollo, invertir en que la gente pueda viajar a su trabajo de manera económica, invertir en que la gente tenga derecho a un servicio de calidad de Internet para estar